Presta atención a la siguiente escena. Doña Angustia, aquí le dejo mi caja fuerte y de vez en cuando échale un ojito a mi casa. Ya ve que tengo criado nuevo. ¿Cuándo escarmentará? Siempre ayudando al prójimo. No sea confiado. Acuérdese de todos los que ha traído aquí, dice para regenerarlo. Un día lo van a dejar sin calzones. Ya esté buscando un afecto. ¿Qué? ¿No le basta con el de su novia? Te voy a explicar algunas cosas que he descubierto aquí y te prometo que nunca jamás volverás a ver esta película de la misma forma, en especial al personaje de Luis Aguilar. Usted no entiende de estas cosas, doña Angustia. Se trata de cariños muy distintos. El hombre necesita, además del amor de una mujer, el afecto de un amigo. Lo que nos llama la atención en esta cinta, así como en su secuela, es la dinámica que tienen tanto Luis Macías como Pedro Chávez. La cinta gira en torno a su amistad, en la forma en que ellos se demuestran su estimación, pues aunque viven prácticamente como enemigos, en realidad los unía una gran amistad, relación que Pedro describe a detalle en esta escena final. Sin embargo, el otro día estaba viendo la película y me llamó la atención esta escena. Debo aclarar que lo que voy a compartir es solamente una hipótesis personal, pero tengo la impresión de que Ismael Rodríguez y Pedro de Ordimalas, quienes escribieron el guión de estas dos cintas, en esta escena en particular nos comparten mucha más información de la que aparentemente Luis está dando. Lo primero que nos llama la atención es que su personaje tiene la costumbre de recoger vagabundos supuestamente para reformarlos. En realidad, su intención nunca ha sido esa, sino la de encontrar a un amigo de verdad, pero lastimosamente, todos los sujetos que ha tratado de ayudar al final le terminan viendo la cara. Yo para conocerlo a usted me bastó verle la cara. Se equivoca usted, no me ha visto la cara. Dígame, yo no quise decir eso. Sí, lo quiso decir. Y le voy a demostrar que usted a mí no me ve la cara. Venga para acá. Ya sea robándole o traicionándolo. Ahora, Luis nuevamente encuentra a otro criado entre comillas, y cuando doña Angustia le advierte que nuevamente todo acabará mal, Luis explica que ella no lo entiende, pues aunque él cuenta con el amor de su pareja, también necesita el afecto de un amigo, pues son cariños muy distintos. Al parecer, Luis desde siempre ha tenido problemas para socializar. Esto nos da a entender que nunca ha tenido a un amigo de verdad, o al menos a alguien en quien apoyarse. Pero lo curioso es que, ¿por qué busca amistad en personas de la calle y no en alguien parecido a él? Aquí debe haber algo porque casi nadie haría algo así. Enseguida, Ismael y Pedro de Urdimalas nos dan una pista. Doña Angustia le entrega otro cheque de parte de su padre, el cual él rechaza, pues nos comenta que su padre en su momento cambió a su propio hijo para poder estar con otra mujer, su madrastra. En otras palabras, Luis, su propio hijo, le estorbaba. Esto lo lastimaría al grado de que a la fecha Luis no perdona a su padre. Y es que si tu propio padre, quien en esencia es de quien necesitas ese amor y apoyo incondicional, te expresa un rechazo de esta magnitud, sin duda algo así nos marcaría cualquiera por el resto de nuestras vidas. Además, Luis sabe que fue una mujer la culpable de que su padre lo cambiara, razón por la cual su relación con las mujeres nunca fue tan buena. Yo pienso que Luis nunca superó el rechazo de su propio padre, y de ahí fue buscando satisfacer la necesidad y la falta que le hizo su padre por medio del afecto de un amigo, pero buscándolo entre los vagabundos, pues o una de dos, o Luis tenía tan baja autoestima como para creer el no merecer a un amigo como él, o quizás quería realmente ayudar a alguien en necesidad y ofrecerle su mano y afecto genuino, tal como a él le hizo falta de niño cuando, reitero, su padre lo rechazó. Enseguida, Luis se entera que su pareja lo está buscando seguramente para regañarlo por trasnochador, a lo que Luis se burla y enseguida dice una frase curiosa: precisamente porque la quiero, la hago sufrir. Esta es otra pista sobre el pasado que tuvo su personaje. Nunca nos cuentan qué fue de su verdadera madre. Todo pareciera indicar que ella ya no vive, y solo Dios sabe si en vida ella también sería cambiada por la otra mujer. Quizás
Luis desde niño creció viendo a su padre haciendo sufrir a su madre, al grado que Luis pensó que así es como todas las parejas deben ser y que eso era normal. Por otro lado, quizás el rencor que Luis sentía por su madrastra lo expresaba contra su pareja por el simple hecho de ser mujer, mientras que con sus amigos quizás veía reflejado en ellos a su padre por ser hombres, razón por la cual todo acababa mal con ellos, tal como su historia personal con él. En síntesis, una combinación de todo un poco. Y es que, a lo largo de la cinta, nos damos cuenta que Luis no es muy bueno en sus relaciones sociales. Pedro, con todo lo que ha visto y aprendido en las calles, se da cuenta que Luis no está muy bien de la cabeza. ¿Cómo me da lástima usted? ¿Sabe una cosa? Yo no quisiera estar en tu pellejo. Es orgulloso, siempre está a la defensiva y tiende a humillar a su pareja, buscando que ella se someta ante él, lo cual cambia un poco cuando en la segunda parte se enamora de Marianela. Se porta un poco mejor con ella, al grado de pensar en casarse finalmente, pero por otro lado, ahora que tiene a Pedro como amigo, sabe que una vez casándose, Pedro quedará en segundo plano en su vida, incluso le estorbará, y no quiere hacerle creer eso, pues es algo semejante a lo que le hizo su padre. Así que Luis espera que Pedro se case primero para que no sea él quien, más que romper el pacto de no casamiento, no cambiar a Pedro por Marianela. Y claro, hablo de su relación como amigos, pues muchos estamos enterados que estas dos cintas son consideradas por algunos grupos sociales como las primeras cintas con temática homosexual en el cine mexicano, pues algunos manejan la teoría de que en realidad los personajes de Pedro y Luis, más que amigos, sentían otra cosa, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Algo que me llama la atención es cuando Luis, al notar que Pedro se está enamorando de Yolanda, no aprueba esa relación, pues para él, ella es una perdida y una mujer de la calle que a Pedro no le conviene, lo cual Pedro se niega a escuchar, pues por otro lado, Pedro se enamora de ella porque se ve reflejado en la mala suerte que ella ha tenido, al igual que él. Pienso que Yolanda era una mujer que quizás para Luis le recordaba a su madrastra, en cierto sentido. A Luis le hacía falta entender a Pedro y dejarlo ser feliz, y así él finalmente terminaría siendo feliz por igual con su novia, y todos felices. ¿Por qué Luis hizo que Pedro mandara al diablo a Ruth? Quizás el que una mujer se llevara a Pedro era repetir el trauma de que su madrastra se llevara a su padre, y sin darse cuenta, hacía que Pedro mandara al diablo a Ruth como una manera de haber querido que su padre mandara al diablo a su madrastra. ¿Por qué Luis le hablaba a Marianela sobre Pedro todo el tiempo? Quizás era una forma de volver a ser ese niño quien hablaba con orgullo de su propio padre, por admirarlo y presumir la relación tan cercana que tenía con él. Esto causaría que ella viera a Pedro incluso como un mejor partido que el propio Luis, a quien también quería, pero ya no igual. Como dije, esta es solamente una hipótesis mía, y es que muchas cintas parecen ser superficiales y para pasar el rato, pero si prestas atención, puedes darte cuenta de que hay mensajes y pistas que si los encuentras, hacen más rica la historia y los personajes. El personaje de Luis está perfectamente construido. Si analizas y comprendes esta escena, podrás ver de otra forma su vida y entender por qué hizo las cosas que hacía respecto a sí mismo, a su amistad con Pedro y a su relación tanto con Guillermina como con Marianela. Así que, cuéntame qué opinas sobre esto que te acabo de compartir. ¿Crees que tiene sentido o mejor debo dedicarme a otra cosa? ¿Te gustaría una segunda parte donde analice el personaje de Pedro por igual? Dale like al video y compártelo para que más personas conozcan las historias del cine mexicano. Muchas gracias.